y externos en el Departamento de Salud y Servicios Humanos. En esta capacidad soy el asesor principal del Ministro de Salud y Servicios Humanos, asegurando que los gobiernos estatales y locales, pero también grupos religiosos, cívicos y socios informen las policías del departamento. Y les quiero dar las bienvenidas a este evento importante hoy. Uno de los equipos que superviso es el centro que trabaja con comunidades religiosas y comunitarias, cuyo objetivo principal es fortalecer la respuesta de los líderes religiosos y comunitarios, como ustedes, a problemas de salud críticos. Y la crisis de coronavirus es uno de esos. Como sabemos, los hispanos, que representan alrededor del 18% de la población estadounidense, se están enfermando, han sido hospitalizados y están falleciendo desproporcionadamente en comparación con los blancos no latinos. Ya que la pandemia sigue trayendo atención a las inigualdades sociales que históricamente han dejado a las comunidades latinas con mayores riesgos de exponerse al virus. Sabemos que necesitamos juntos seguir las prácticas de prevención que detendrán la propagación del COVID-19. Y una de esas cosas más importantes que podemos hacer es vacunarnos cuando las vacunas estén disponibles y cada uno de nosotros sea elegible. Pero sabemos que ustedes saben de primera mano que los miembros de nuestras comunidades necesitan más confianza y seguridad en las vacunas porque escuchan muchos rumores, mitos y desinformación. Por eso es tan importante hacer llegar los hechos a nuestras comunidades a través de nuestros mensajeros más confiables, nuestra fe y los líderes comunitarios locales, para que puedan ayudar a sus miembros a distinguir la diferencia entre la realidad y la ficción y ayudarlos a hacer decisiones informadas para ellos y para sus familias. Los mantendremos actualizados para que puedan tomar decisiones informadas sobre su salud. En nombre del Ministro de Salud, me gustaría extender un sincero agradecimiento al pastor Carlos Durán de la Alianza Nacional de Pastores Hispanos y a la pastora Livia Durán, quien dirige las actividades de las esposas de los pastores de América. También quiero agradecer a nuestro experto en la materia del Centro para el Control y la Prevención de Enfermedades, el doctor José Montero, quien les presentará en unos momentos. Este evento es informativo educativo y si es de la prensa, podemos platicar más tarde, pero este evento es para educación. Finalmente, quiero agradecerle a ustedes por ser parte de esta conversación que es muy importante y por su liderazgo en sus comunidades. Con eso, Pastor Durán, le entrego el programa. Gracias. Yo voy a coger, mi amor. Gracias. También queremos extenderle una calurosa bienvenida a todos nuestros pastores y nuestra gente latina que están con nosotros hoy. Mi nombre es Livia Durán. Yo soy la fundadora de Pastors Wives of America, Esposas de Pastores de América. Como mujer pastoral y como sirviendo a nuestra comunidad, estamos muy preocupadas como madres y esposas sobre la información de la vacuna del COVID-19. Hemos experimentado de primera mano cómo nuestra comunidad latinoamericana ha sido grandemente afectada. Hemos experimentado mucho dolor en nuestra comunidad y hoy queremos encontrar respuestas a estas preguntas. De parte mía, quiero darle la bienvenida. Creo que el tema es la familia, lo que las familias necesitan saber sobre la vacuna contra el COVID-19. Quiero dar las gracias al Centro de Alianzas, al Partnership Center del Departamento de Salud y Servicios Sociales de los Estados Unidos, al doctor Marvin Figueroa. Darle las gracias también al Centro de Control y Prevención de las Enfermedades, el doctor José Montero, por esta oportunidad que nos están dando. Es un privilegio poder estar aquí hoy. Y yo soy Carlos Durán, el pastor Carlos Durán, el presidente, como dijeron, de la Alianza Nacional de Pastores Hispanos. Y nosotros representamos, advocamos y educamos a nuestra comunidad en los valores y en nuestra fe. Y creo que es muy importante que estemos bien informados acerca de la vacuna. Como dice en Oseas 4:6, mi gente perece por falta de conocimiento. Considero que esta es una gran oportunidad para que como líderes nos informemos y vayamos a nuestra comunidad y seamos canales de bendición. Sin más preámbulos, yo quiero presentarles a ustedes al doctor José Montero.
Muy orgulloso, es colombiano, yo soy colombiano también, y es un honor poder presentarlo a él. El doctor José Montero es el director del Centro de Apoyo Estatal, Tribal, Local y Territorial en los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades, donde él supervisa el apoyo a todos los departamentos de salud de los Estados Unidos y aquellos que sirven a las naciones tribales. El doctor Montero tiene una larga trayectoria en el desarrollo e implementación exitosa de programas para la prevención y control de las enfermedades, respuesta a emergencias de salud pública y recursos humanos para la salud pública. El doctor Montero es graduado de la Universidad Nacional de Colombia, se especializó en medicina familiar, tiene un título en epidemiología de la Universidad Javeriana de Bogotá y una maestría en ciencias en la presentación de servicios de salud de Dartmouth College. Doctor Montero, muchas gracias por estar con nosotros. Muchas gracias por representarnos como comunidad a usted y al doctor Figueroa. Y el micrófono es todo suyo. Muchas gracias, muy amable. Buenos días, buenas tardes a todos, depende en qué lugar del país estén. Es un honor es un honor estar con ustedes aquí esta tarde hablando de COVID-19 y para proveer información acerca de la vacuna. ¿Podemos pasar las diapositivas, por favor? La siguiente. Estamos hablando hace muchos días, demasiados días, pensamos ya, de la pandemia. Hace más de un año, llevamos más de 300 días hablando de la gran cantidad de sufrimiento humano causado por un virus que no teníamos un conocimiento claro de cómo iba a impactar a la población. Esta infección que llamamos SARS-CoV-2, que significa el virus de la enfermedad respiratoria coronavirus 2, puede provocar una enfermedad de distintos niveles de severidad en la gente. Para algunas personas, casi 3 de cada 10 personas no van a tener síntomas, pero hay otros que van a tener síntomas leves, parecidos a una gripe con algo de malestar general. Pero como ustedes han visto, muchos presentan enfermedad muy seria y tenemos muchos que fallecen a causa de esto. No podemos exactamente predecir cómo nos va a afectar a cada uno de nosotros. Sabemos que algunos podemos tener mayor riesgo, especialmente aquellos que son mayores de 65 años o aquellas personas que tienen cierta clase de enfermedades y afecciones crónicas, que tienen diabetes, que tienen una obesidad severa, que tienen ciertas enfermedades del corazón y del sistema vascular. Tienen un riesgo mucho mayor de enfermedad seria o de muerte con esto, pero no son los únicos que se han estado enfermando, no son los únicos que han estado muriendo. Por eso es importante que todos mantengamos un estado de alerta y un nivel de educación supremamente alto con respecto a lo que está pasando. Siguiente diapositiva, por favor. Hoy en día podemos hablar de cerca de 28 millones, un poco más de 28 millones hoy, de casos reportados en Estados Unidos. Nosotros tenemos una buena infraestructura nacional en donde estamos haciendo test, estamos haciéndole pruebas a la población para saber si están infectados o no. Y por eso tenemos un muy buen sentido de qué tanta gente está siendo infectada y en qué partes del país. Infortunadamente, hemos sobrepasado 500,000 de muertos. Ustedes puede que hayan visto en los medios hace un par de días un evento para conmemorar, para reconocer esta tragedia nacional en donde hemos perdido más de 500,000 de personas. Y cuando hablamos de este 500,000 de personas, tenemos nosotros que entender que hay grupos que han tenido una infortunada contribución que es mucho mayor que la de los otros. Personas que son de ascendencia hispana, personas que son afroamericanos, y han tenido indígenas americanos han tenido una mayor tasa de enfermedad y muerte que el resto de la población. Siguiente, por favor. Como vemos aquí, después de todo un año, desarrollamos una serie de estrategias que nos permiten prevenir, que nos permiten manejar, que nos permiten disminuir el impacto del COVID-19, de esta pandemia. En esta foto podemos ver que podemos llamarlas 10 estrategias, podemos llamarlas 8, depende de la forma en que mostremos la gráfica.
Ninguna de estas cosas debería hoy en día ser nueva para ninguno de nosotros en este país. Llevamos hablando bastante tiempo de que hay que usar una mascarilla y que hay que usarla muy bien, ¿no? Y tengo la mía aquí. Hay mucha gente que se pone la mascarilla y la carga aquí. Eso es muy bueno para tapar esta parte que no queremos que nos vean, pero no sirve para nada cuando estamos hablando de prevenir la enfermedad y muerte de las personas que queremos, de las personas que nos rodean. Las mascarillas hay que usarlas como se recomienda, que nos tapen la nariz completamente, en lo posible que tengan algo que le dé forma a la nariz aquí, cosa de que puedan quedarse en el sitio que son, que le tapen aquí y que cierren a los lados. Esas son las mejores formas de usar la mascarilla y todos debemos tenerla en básicamente todos los momentos en los que estemos alrededor de la gente que no hace parte de nuestra burbuja familiar. Y nuestra burbuja familiar son aquellas personas con las que vivimos, a las que estamos juntos todo el tiempo y que tenemos poco riesgo de infectar. Sí, pero si nosotros no estamos usando la mascarilla bien, debemos, cuando salimos de la casa, nos toca usarla cuando volvamos a la casa para protegerlos. Tenemos que mantener la distancia de la gente, 2 metros. No es una distancia muy grande. Uno puede perfectamente hablar y socializar con la mayoría de la gente. Y yo sé que muchos de nosotros somos un poco más exuberantes y nos movemos y hablamos y necesitamos podernos reír y mirar a la cara de la gente y ver qué está pensando. Todo esto se puede usar, se puede hacer todavía cuando usamos las mascarillas. Y tenemos que hacerlo con la gente más cercana a nosotros. Tenemos que seguir evitando los sitios donde hay muchas personas, porque no sabemos quiénes de ellos pueden estar infectados y no estar con síntomas, y entonces no sabemos cómo protegernos de ellos. Tenemos que saber que si nos enfermamos o que si nos infectamos y tenemos un test que nos muestra que somos positivos, tenemos que saber con quiénes hemos estado y podemos hacer un rastreo de los contactos y quedarnos en la casa por el tiempo que nos recomienden las autoridades de salud pública. En la medida de lo posible tenemos que no viajar, a no ser que sea extremadamente importante, porque si no, en esos viajes y en esos sitios donde estamos todos juntos, en un conglomerado con mucha más gente, tenemos más riesgo de infectarnos. Y si nos infectamos nosotros, que puede que no tengamos un riesgo muy alto de una enfermedad seria, cuando lleguemos a nuestra casa y veamos a nuestros padres, veamos a nuestros hermanos, veamos a nuestra familia que de pronto tiene diabetes, que de pronto es de avanzada edad, ellos son los que van a sufrir las consecuencias serias de lo que nosotros hubiéramos podido prevenir. Lavarse las manos es supremamente importante. Les recomendamos cada que sale, cada que van a ir a alguna parte, que están en una interacción, lavarse las manos muy bien. 20 segundos con agua y jabón es todo lo que se necesita. En algunos sitios, cuando estamos en que no hay agua y jabón, el usar las soluciones de alcohol con por lo menos 60% de concentración de alcohol es lo que se está recomendando. Muchos de nosotros cargamos las botellitas en nuestro morral, en nuestra mochila, en nuestro bolsillo, porque no siempre tenemos el acceso al agua. Si hacemos todo esto, estamos protegiéndonos a nosotros mismos, estamos protegiendo a la gente del sector de salud, que cuando vamos a ir a verlos porque estamos enfermos con otras circunstancias que no son del COVID, o que vamos a ir a nuestro control para que nos miren la presión arterial, o para que nos controlen el colesterol, o para que miren a nuestras esposas o hijas o amigas que están embarazadas, cualquiera que sea la razón, disminuimos la posibilidad de exponerlos a ellos. Y si no los exponemos a ellos, ellos no se infectan y no van a correr el riesgo de exponer a otros. Todo esto nos permite proteger a todos los grupos de riesgo, aquellos que nombré al principio, aquellos que son nuestras familias, nuestros padres, aquellos que son nuestras familias con diabetes, a todas aquellas personas que son tan importantes a nosotros. Y hoy en día, afortunadamente, tenemos otra herramienta que hemos agregado a este paquete, y es la vacuna. Todos debemos vacunarnos en la medida en que las vacunas sean disponibles. La siguiente, por favor. Entonces, quiero recalcar los mensajes de prevención. Mascarilla, cúbrese la boca y la nariz. Evite el contacto con otra gente, especialmente que no son aquellos de su burbuja familiar, por lo menos 2 metros, 6 pies. No vaya a espacios donde haya mucha gente. Esté en espacios abiertos y mantenga buena ventilación. Lávese las manos con agua y jabón, y si no, entonces use desinfectantes con alcohol. No se esté tocando la cara cada ratico después de haber tocado cosas y haber saludado de mano a otra gente. Hay que desinfectar algunas superficies que se toquen con frecuencia. Y definitivamente vacunarse, que es de lo que queremos hablar hoy. Siguiente. Cuando estamos hablando
Próximo. Estamos hablando de la vacuna. Voy a traer varios mensajes y algunos de ellos los voy a repetir varias veces porque son supremamente importantes y quiero que nos quede una claridad absoluta de qué es lo que sabemos, qué es lo que no sabemos y qué es una información que puede ser no correcta o a veces tendenciosa que encuentra uno en el Internet hoy en día. Y pues afortunadamente tenemos acceso inmediato a información. Infortunadamente, no toda la información es científicamente basada y ayuda a diseminar mensajes que no son basados en la ciencia, en el conocimiento o en nuestra cultura. Entonces sabemos que vacunarse puede ayudar a prevenir la enfermedad. Las vacunas no son 100% perfectas, pero 95% de las personas que se vacunan no desarrollan la infección. Cuando nosotros nos vacunamos, prevenimos la infección de otros porque podemos estar con ellos y ayudarles. La vacuna no le va a dar la enfermedad porque la vacuna no tiene el virus del COVID-19. Entonces no le puede dar la enfermedad. Y la otra cosa que es interesante es que alguna gente, dependiendo de donde trabajen o tienen cosas de la empresa que les pide que tengan test, que tengan pruebas de COVID, los que tenemos hoy en día, las vacunas que tenemos hoy en día, sabemos que no le van a cambiar ese resultado positivo en las pruebas de detección del virus. Entonces, eso le permite poder seguir haciendo las cosas que necesita hacer. La siguiente, por favor. Entonces, la vacunación contra el virus del COVID-19 es la mejor manera que tenemos hoy en día de desarrollar protección. Habrá algunas personas que les dicen, just que enférmese y salga de eso, como decimos en Bogotá, salga de eso. Nosotros no sabemos cómo vamos a salir de eso. Nosotros no sabemos, no le podemos garantizar que aunque sea joven y saludable, no va a tener una enfermedad seria, no va a tener una enfermedad severa o no va a morir de ella. Entonces, esta idea de que es mejor infectarse y estar con otros y de una vez, no. Además, la otra cosa es que no sabemos por cuánto tiempo va a tener protección. Y hay alguna información que nos ha salido, algunos datos que tenemos, que muestran que en personas con infección supremamente leve o mínima, la protección no es duradera. Con lo que tenemos datos de información de la vacuna, sabemos que es segura, que no tiene el riesgo de que tenga estas infecciones o estas enfermedades y que con esas ayudamos a proteger los otros. Siguiente, por favor. Entonces, la vacuna contra el COVID-19 le ayuda a protegerlo de la enfermedad porque su cuerpo desarrolla la respuesta inmunitaria contra el virus. Su cuerpo le permite crear esos anticuerpos que la próxima vez que esté en contacto con el virus no va a poder infectarlo. El cuerpo nuestro tiene una memoria y dice, ajá, este lo conozco. Y nuestras células blancas cogen el virus y lo desactivan. Eso es lo que hacemos con las vacunas. Le permitimos al organismo que desarrolle esas células de memoria que identifiquen componentes específicos del virus y cuando uno entra en contacto con él, no se enferma. Entonces, eso nos permite que no nos convertamos en vectores de transmisión de la enfermedad. Próxima. ¿Cómo nos vacunamos todos? Tenemos que hacerlo con tiempo. Tenemos que entender que la vacuna está en producción. En este momento, hoy en día, no tenemos la vacuna completamente disponible para todos. Pero en la medida en que la vacunación se expanda y tengamos otras vacunas, entonces van a haber muchas más posibilidades de que todos tengamos acceso a la vacuna. Con los planes que tenemos, nadie que quiera ser vacunado debería quedarse sin ser vacunado. Hemos empezado con un sistema en donde hemos identificado personas y grupos de mayor riesgo. Y ya les explicaré adelante cuáles son esos grupos de mayor riesgo. Pero igual necesitamos hacer esto juntos. Necesitamos saber quiénes somos cada uno de nosotros en los grupos de riesgo, acceder a la vacuna y trabajar con la gente de los departamentos de salud pública que nos están organizando esto en cada uno de los estados aquí en Estados Unidos. Próximo. ¿Cómo se desarrolla una vacuna? Esta es una vista general, gran cantidad de información. No se la voy a leer toda, porque algunas de estas fases las voy a explicar un poco más en detalle en la medida en que seguimos la presentación. Pero una investigación, para desarrollar una vacuna, en general se requiere tiempo.
Y algunas de las fases que son más largas, históricamente, no necesariamente con esas vacunas, son debido al hecho de que para hacer los estudios de las vacunas se requiere un grupo grande. Y para reclutar ese grupo grande y hacer toda la vacunación y hacerles los test se requería mucho tiempo. Dada la importancia de la vacuna del COVID-19, la gente se voluntarizó para ser vacunada en estos estudios de eficacia de las vacunas y se pudo acortar el tiempo de aprobación de la vacuna dramáticamente. Pero el factor decisivo en la rapidez de esto fue que se pudieron hacer los estudios de manera muy rápida. ¿Cuáles estudios? Empecemos desde la parte amarilla de esta gráfica. Esa es la investigación básica, qué funciona, cómo puede uno identificar qué partículas de un virus sirven para crear una vacuna y todo esto. Este tipo de investigación lleva mucho tiempo y por eso es que pudimos crear vacunas del RNA, del ARN, del ácido ribonucleico, lo voy a llamar ARN, que es más fácil, mensajero para esta clase de vacunas. Entonces, sabíamos cuáles eran las partículas porque en los últimos 10 años se ha hecho mucha investigación con este tipo de tecnología. Lo que se necesitaba era tener el virus, identificarlo y desarrollar la vacuna para dársela a la gente y hacerle las pruebas. Y esto es lo que la parte verde de esta gráfica quiere mostrar, que hay diferentes fases de mirar. ¿Es segura? Si no va a afectar a la gente de manera negativa. La eficacia, es decir, ¿realmente funciona? Y la tercera es seguridad y eficacia en la población. Las vacunas, como voy a mostrarles un poco más adelante, en una se reclutaron más de 30,000 y en la otra más de 40,000 personas rápidamente para hacer eso. Cuando se completó esas fases, la información va a la FDA, que es la Administración de Drogas y Medicamentos y Alimentos, y después de que ellos la aprueban, va al Comité Asesor de Inmunizaciones del CDC, y ahí es cuando entonces la vacuna va pública. Y tenemos una cuarta fase, que es, después de que la gente se está vacunando, estamos mirando que estén recibiendo, que estén haciéndolo, que estén saludables, que la vacuna no nos haya afectado negativamente. Próximo. Entonces, ¿qué tenemos hoy? Hoy, y enfatizo hoy porque puede que el lunes tengamos más. Hoy en día tenemos 2 vacunas que ya han recibido autorización de urgencias de la FDA. Son la vacuna de Pfizer, que son 2 dosis que se administran con 21 días de diferencia como mínimo, y la vacuna de Moderna, que se administran también 2 dosis con 28 días de diferencia. Ambas vacunas fueron probadas en miles de personas y sabemos que son seguras y que son eficaces para prevenir el desarrollo de la enfermedad, de infecciones severas del COVID-19. No tenemos suficientes datos de cuánto tiempo dura la protección, porque son vacunas nuevas. Entonces tenemos todavía algunas investigaciones que están pasando ahora en donde la gente que empezó la vacunación la estamos chequeando para ver cuánto tiempo le dura esa protección. Próximo. Les mencioné hace un momento, con la vacuna de Pfizer, más de 40,000 personas se afiliaron en ese estudio. Se hicieron en 39 de los estados aquí en Estados Unidos y 13% de la población fue hispana. Con la de Moderna fueron 30,000 inscritos, 20% de la población hispana. ¿Por qué quiero mostrar eso, enfatizar eso? Porque en algunos estudios hechos en otras épocas con otras vacunas o otras medicinas, no todos los grupos de población han estado representados. En este particular estudio, desde el gobierno le hicimos mucho énfasis a la necesidad de incluir poblaciones hispanas y minorías afroamericanas, porque estábamos viendo en la información inicial que eran los que estaban sufriendo la enfermedad en mayores tasas y muriendo a mayores tasas. Entonces necesitamos saber que este producto iba a funcionar en ellos y como ven aquí tenemos una muy buena representación en los estudios clínicos. Y dado que la otra cosa que vimos es que las personas que estaban sufriendo la enfermedad eran mucho mayores, también se le exigió a las compañías farmacéuticas que incluyeran grupos de personas mayores de 55, 65 años, cosa que no es habitual en los estudios de vacunas, porque como todos sabemos, la gran mayoría de las vacunas están diseñadas para la población infantil. Próximo. ¿Qué es el Comité Asesor de Inmunizaciones del CDC, de los CDC? Es un grupo que mira cuáles son, que nos dice al CDC, esta vacuna que fue aprobada por la FDA debe usarse con estas poblaciones y funciona de esta manera y nos dice cómo manejarlo dentro del esquema general a quién debemos buscar para vacunar primero. Y eso es lo que hemos hecho. Próximo. Gran concepto aquí es la equidad, que queremos
que diferentes grupos que tienen más riesgo tengan acceso a ella. Entonces, lo que este comité asesor nos dijo es, necesitamos tener una infraestructura de salud que está presente y saludable. Por eso los personal de salud debe vacunarse en la primera línea, porque no podemos infectarlos. Acuérdense, hace 2 meses con la cantidad de pacientes que tenemos hospitalizados y en unidades de cuidado intensivo, definitivamente necesitábamos proteger este grupo para que pudieran y que puedan todavía seguir prestando atención. Pero también estábamos viendo que la gente en las casas de ancianos, en las casas de personas mayores, de cuidado de largo término, estaban muriendo a tasas muy altas. Entonces, por eso el comité dijo, empiece con ellos. Apenas ella tenga cubierta la mayoría de ellos, pase a trabajar con todas las personas que sean mayores de 75 años y con trabajadores esenciales de primera línea. Este es el grupo en donde la mayoría de los estados hoy en día en Estados Unidos están trabajando. Y la definición de los trabajadores de primera línea varía de estado a estado dependiendo del tipo de industrias que ellos tengan. La fase 1C, que es a la que entraremos pronto, y algunos estados ya empezaron con algunos de esos componentes, personas mayores de 65 años, de 60 a 74, porque los mayores de 75 estaban en el 1B, personas de 16 a 64 con las afecciones de alto riesgo, y les mencioné que tengan la diabetes, que tengan estas obesidades mórbidas que son muy serias, y trabajadores esenciales que todavía no han estado en las otras fases. Y en la medida en que tengamos más disponibilidad de vacuna, vamos a, en una fase 2, vacunar a todas las personas mayores de 16 años. Ninguna de estas vacunas ha sido todavía aprobada para uso en personas menores de 16 años. Esperamos que en un futuro próximo esa aprobación exista. Próximo. Mencioné esto un poco hace un momento, que estas vacunas desarrolladas con la tecnología del ARN mensajero se han desarrollado después de muchos años de investigación. Los ensayos clínicos se hicieron rápidamente y la producción comenzó después de que terminaran esos ensayos. Tienen una gran ventaja y es que no necesitan cultivarse, no necesitan la misma cantidad de desarrollo que las otras vacunas, por eso se pueden producir supremamente rápido. Próximo. La FDA y los CDC están trabajando en las próximas vacunas y ustedes puede que hayan visto en los periódicos o en las noticias que mañana, este fin de semana y el lunes, tenemos reuniones en los CDC para revisar nueva vacuna que puede que sea aprobada en estos días. Quiero enfatizar esto porque ha habido mucha desinformación por allá que dice que es que las vacunas del ARN se sacaron muy rápido. Se sacaron rápido porque tenemos la capacidad y la tecnología hoy en día de hacer este tipo de vacuna supremamente rápido. Pero fue completamente y rigurosamente probadas para determinar seguridad antes de ser autorizadas en Estados Unidos. La tecnología es nueva, pero no es desconocida. Como les digo, llevamos más de 10 años trabajando con estas tecnologías. No había existido una oportunidad en donde fuera la mejor tecnología para rápidamente tener una vacuna. En la gran mayoría de las otras enfermedades tenemos varios años que sabemos, oh, esto está pasando, podemos hacer esto, podemos ensayar lo otro. Aquí tenemos una pandemia. Entonces necesitábamos movernos rápido y el gobierno federal decidió invertir billones de dólares para facilitar el proceso de las compañías farmacéuticas y asegurarles que con todo lo que ellos invirtieran, si el producto era viable, nosotros lo comprobamos para distribuirlo a la población. Eso permitió crear una autopista con una velocidad grande para poder tener esto. Y algunos de ustedes van a oír que es que esto me puede afectar mi ADN, mis genes. No, eso no es cierto. El ARN mensajero no entra a las células nuestras, no afecta los núcleos de las células nuestras, no nos va a cambiar nuestra genética porque no tiene un mecanismo de entrar y acceder a nuestro genoma. Eso no es cierto, es un misunderstanding, es un error de interpretación de la gente que cree que todos los ácidos nucleicos y todos ellos tienen la misma capacidad. Entonces, no, eso no es así. Próxima, por favor. Quiero enfatizar esta otra parte del proceso. Entonces, antes de que se autorice una vacuna, la FDA
revisa todos los datos de seguridad y qué le pasó a las 30.000 personas o 40.000 personas que fueron parte de los ensayos clínicos. El comité asesor de nosotros, de los CDC, revisa esos datos y nos dice, ok, creemos en toda esta información, recomendamos la vacuna para este grupo de gente. Después de que ha sido autorizada, entonces nosotros tenemos sistemas de monitoreo. Estos sistemas de monitoreo, hay ejemplos allí que son los que ven en la diapositiva, en la foto. Uno se llama VAERS, VAERS, que en inglés es Vaccine Adverse Event Reporting System, o sea, el sistema de reporte de efectos adversos de las vacunas. Cualquier persona puede reportar allí. No necesita ser el médico que aplicó la vacuna, no necesita ser la enfermera, puede ser el paciente. Y hay un sistema nuevo que se llama V-Safe, que les voy a explicar en un momento. Próximo. Y ese V-Safe existe en español. Ahí tenemos el link, la conexión del website, del sitio del web, para que puedan marcar y mirarlo. Entonces, V-Safe es un nuevo programa que creamos para los teléfonos celulares. Hoy todos tenemos celulares, ¿cierto? Y es la mejor manera de tener acceso permanente y continuo a las personas. Entonces, cuando uno se vacuna, pone el número de celular y le llegan mensajes en donde le preguntan a uno, ¿está enfermo hoy? ¿Qué síntomas tiene? ¿Le dolió el brazo? ¿Tiene fiebre? Esto, aquello, fue al médico. ¿Pudo ir a trabajar? ¿No pudo ir a trabajar? Y le tiene seguimiento a través de esto. Entonces, todos aquellos que nos hemos vacunado, tenemos la opción de entrar a ese sistema y proveer la información. Varios millones de personas lo han hecho y por eso es que tenemos información continua, permanente e inmediata de cómo la gente está reaccionando a esta vacuna. Próximo. ¿Y de qué podemos esperar? ¿Qué tenemos que hacer? ¿Cómo estamos manejando esto? Queremos que la gente se informe. Por eso estoy aquí con ustedes hoy, para tratar de explicar y comentarles dónde encuentran la ciencia de esto. Cuando vayan a ir a vacunarse, lean la hoja informativa que tenemos con la vacuna, con la información de la vacuna, y le tienen que dar una tarjeta de vacunación. Y después de esto, piense que puede que tenga algunos efectos secundarios. La gran mayoría son mínimos. El caso mío, me dolió el brazo por 2 días y eso fue todo. Hay gente que le duele más, que le duele por más días, que tiene fiebre. No fue el caso mío. Pero de todas maneras, necesitamos que estén, que esperen que existan algunos de estos síntomas, que no todos son terribles, que la gran mayoría son muy benignos y que puedan después con esto seguirse protegiendo y usando las otras medidas de recomendación que tenemos para la prevención de la enfermedad. Próximo. Discúlpenme un segundo, necesito colgar esto. Después de la vacuna, queremos que la gente todavía siga cubriéndose la nariz y la boca con la mascarilla. ¿Por qué? Hasta que no tengamos un gran porcentaje de la población vacunada, es muy difícil saber quién sí, quién no. Y es muy difícil estar en un ambiente público en donde uno le dice a la gente, yo tuve la vacuna. ¿Es cierto? ¿No es cierto? ¿Cómo sabemos? Entonces, pues es mejor seguir usando la mascarilla. Además, necesitamos todavía cierta información de la vacuna. Sabemos que es excelente para prevenir la enfermedad seria y para prevenir la muerte. Todavía estamos colectando la información para saber qué tanto previene la transmisión. Existe la posibilidad de que algunas personas vacunadas todavía se infecten y puedan sacar el virus con todo y que ellos no están sintomáticos. Necesitamos estar completamente seguros de que eso casi nunca pasa. Entonces, mientras tanto, usemos la mascarilla. De pronto en unas semanas, en unos meses tenemos más información y cambiamos esta recomendación. Siga manteniendo la distancia de la otra gente y siga evitando los lugares donde hay mucha gente. Lávese las manos como lo veníamos haciendo o desinféctelos. Y por favor, cuando se vacunen, inscríbase en el V-Safe, porque eso es la mejor forma que tenemos de recoger información, de saber cómo está la vacuna reaccionando con cada uno de nosotros. Y contacte a su médico acerca de las preguntas que pueda tener de los síntomas que le puedan dar después de vacunarse. Próximo. Por favor, vacúnese. Es nuestra propia elección. Podemos decir sí o podemos decir no. Yo decidí vacunarme porque era la mejor manera de proteger a la gente que vive conmigo que tiene riesgos. Yo quiero poder ir a visitar a mi mamá pronto. Y la única manera que yo sentía de que podía hacerlo sin mucho riesgo era vacunándome. Esas son las elecciones y las decisiones que cada uno de nosotros tiene que tomar. Pero les recomiendo, elija vacunarse. Elija vacunarse.
Discuta la vacuna si tiene preguntas, pero discútala con gente que le pueda dar respuestas ciertas, basadas en ciencia, que eso es lo que debemos hacer hoy en día. Y les voy a mostrar unos recursos en unos momentos donde pueden encontrar esto y compartan la ciencia. Cuando mandemos cosas por las aplicaciones electrónicas que tenemos, compartan la ciencia y compartan el hecho de que eligieron vacunarse. Próximo. Porque si eligen vacunarse, están protegiendo a la familia, sus amigos, sus compañeros de trabajo, su comunidad. Los latinos somos muy comunitarios, somos muy de nosotros, muy de estar con nuestra gente. Y el vacunarnos nos permite hacer eso protegiendo a ese otro. Protegiendo a ese otro que a lo mejor no tiene el mismo acceso que nosotros, que no tiene la misma capacidad de vacunarse rápidamente en los primeros grupos que nosotros. Muestre orgulloso que se vacunó. Así disminuimos esa percepción de que vacunarse es un riesgo. Y busque la información en sitios científicos válidos y comparta las experiencias válidas y reales con sus compañeros de trabajo, con sus amigos, con sus familiares, con nosotros. Inscríbase en el BeSafe, así sabemos qué síntomas le han dado, si ha tenido alguno después de la vacuna. Próxima, por favor. ¿Qué estamos haciendo nosotros desde los CDC para mantener este proceso? Pues en cada estado de la Unión, aquí en Estados Unidos, el Departamento de Salud Pública es el que maneja el proceso de vacunación. En California, en la Florida, en Massachusetts, en Washington, en Kentucky. Es el Departamento de Salud el que lo maneja. Nosotros ayudamos y facilitamos colaboraciones de diferentes agencias del gobierno federal. Y trabajamos con los Institutos Nacionales de Salud, con la Administración de Drogas y trabajamos con otros grupos que van a ayudar a las comunidades afectadas. Y nosotros estamos proveyendo fondos a los departamentos de salud para que ayuden a esas comunidades afectadas y apoyen a los trabajadores esenciales que tenemos en nuestro sistema. Porque no somos solo nosotros, somos un sistema y tenemos que ayudarlos y protegerlos. Nosotros somos los que desarrollamos las guías de salud pública en el país y esas las ponemos en nuestro sitio de la web y prácticamente todas nuestras guías están en español. Por eso les digo, busquen la ciencia, vengan al centro del CDC. En algunos casos les vamos a recomendar que vayan a su estado, a la página web, a la página de internet, a la página web de su estado, porque allí va a haber algunas cosas específicas acerca de las clínicas y dónde encuentran la vacuna en su estado. Pero para la parte de educación, para la parte de las guías, eso es con nosotros. Nosotros estamos ayudando a los estados y a este país a desarrollar una fuerza laboral que tiene gente de todas las diferentes etnias y razas. Yo soy colombiano, soy latino y soy uno de los ejecutivos en el CDC, soy director de uno de los centros del CDC. Pero no solo a este nivel ejecutivo, necesitamos que haya gente a todos los niveles que pueda interactuar con la población cuando tienen preguntas. En estos días estamos sacando de los CDC una opción de fondos para los estados para desarrollar programas que incrementan la cantidad de trabajadores comunitarios, de promotores de salud, como los hemos llamado en muchos de los países latinos. Y definitivamente nosotros seguimos la información y proveemos los datos para que en este país nuestros oficiales elegidos, nuestra administración, el establecimiento político pueda tomar las decisiones apropiadas, para que el Congreso tenga la información y sepa cuál es el impacto, para que el presidente sepa cuál es el impacto y puedan dirigir las políticas propias y correctas para mejorar y prevenir pandemias y que salgamos de esta lo antes posible. Próximo. ¿Qué podemos hacer con ustedes, comunidades, organizaciones de fe? Traer el mensaje a ustedes, facilitar la educación, discutirlo con ustedes y facilitar esta interacción por el rol que ustedes juegan en cada una de nuestras comunidades. Próximo. Como les decía, tenemos gran cantidad de materiales en español. En sus iglesias, en sus centros de oración, diferentes denominaciones tienen diferentes nombres. Usen nuestros materiales, pónganlos en su página del web para que la gente tenga acceso a la información que debe tener. Todo eso está en español. Son mensajes que hemos probado que explican claramente todo lo que necesitamos que la gente sepa. Próximo. ¿Cómo vacunarse? ¿Dónde vacunarse? ¿Qué cosas tenemos de información? Si miran, aquí está la dirección en español del CDC,
donde les da todas las informaciones y los paquetes técnicos de las cosas que nosotros hemos desarrollado para que la gente pueda educarse apropiadamente. Próximo. Yo soy muy orgulloso y muy agradecido de estar en los primeros grupos que pudieron vacunarse. Por ser médico, por estar en el trabajo que estoy, el acceso a las comunidades, la necesidad de viajar, fui de los que se vacunó. A mí personalmente me produjo dolor en el brazo como por 2 días. No me dio fiebre, no me dio nada más. Yo sé que otras personas pueden tener síntomas diferentes. Hemos visto que algunas personas presentan reacciones alérgicas. Entre 2 y 5 personas por millón lo van a tener, que es más o menos lo mismo que vemos con las otras vacunas. Entonces no es que sea más serio el efecto de esta. Pero igual, aquellos que nos hemos vacunado queremos traer el mensaje a ustedes. La vacuna es segura. Nosotros como grupo tenemos un mayor riesgo. Hagamos todo lo que podemos para vacunarnos porque nos protege a nosotros, pero porque nos permite proteger al otro. Somos miembros de comunidades sociales o religiosas para poder interactuar, para poder mantener ese tipo de, para volver a ese tipo de interacciones. Necesitamos que más gente se vacune y que más gente siga con todos los mensajes preventivos que el CDC, que los CDC han traído a la comunidad. Eso es el mensaje que quería traerles hoy. Con mucho gusto trataré de contestar preguntas en la medida en que tenga las respuestas. Muchas gracias, Pastor Durán. Se la paso de vuelta. Próximo. Gracias. Pastor. Sí, tengo algunas preguntas que nos están formulando nuestros asistentes, nuestros participantes y nuestra comunidad están bastante inquietos por las diferentes cosas que están pasando con el COVID, como dijo usted, doctor Montero, la información y desinformación que estamos recibiendo. Una de las preguntas es si la prueba del COVID puede arrojar resultados negativos, aunque en realidad la persona esté positiva y aún tenga anticuerpos de que ha tenido el COVID. Sí. Las pruebas de detección del COVID-19, hay diferentes clases de pruebas. Están las pruebas que detectan el virus, que son las que ustedes de pronto han oído como PCR o antígeno. Esas son pruebas que nos dicen si estamos infectados e infecciosos. Entonces puede que detectan el virus en la persona. No siempre, no toda prueba es perfecta. Ninguna prueba en esto es perfecta porque la biología de cada uno de nosotros puede tener variaciones, pero son supremamente buenas. Entonces, si las pruebas son negativas, tenemos un nivel de certeza bastante alto. Pruebas de anticuerpos son pruebas de sangre, que es distinto. Las pruebas de detección del virus es la que le ponen a uno el hisopo en la nariz y todo eso. Las pruebas de sangre que detectan anticuerpos, en general, en un 95-96% de los casos, detectan los anticuerpos. Hay un pequeño porcentaje de la población que puede dar la prueba negativa y la persona todavía está protegida. Gracias, doctor. La siguiente pregunta viene de una madre que está encinta y ella dice, si la vacuna estuviera disponible hoy para ella hacer su vacuna, si le afectaría esto a su bebé. Las vacunas desarrolladas con la tecnología del ARN mensajero no tenemos ninguna evidencia de que impacten el embarazo. No, la vacuna no fue estudiada en mujeres embarazadas cuando se desarrolló y se aprobó. Pero desde que empezamos a vacunar con todos los millones de personas que llevamos vacunados en Estados Unidos, sabemos que cerca de 30,000 mujeres embarazadas han sido vacunadas. Las estamos haciendo seguimiento. Hasta ahora no hemos encontrado ningunos efectos negativos, pero como le digo, la vacuna no fue estudiada en esa población. Tenemos varios estudios en curso para estar absolutamente ciertos de que ese es el caso. Gracias, doctor. Y la siguiente pregunta, también de otra madre que está lactando. Ella quiere saber si ella desarrolla el COVID, si puede seguir lactando a su bebé. Interesante pregunta.
El efecto protector de la leche materna es mucho mayor que cualquier riesgo teórico de pasarle el virus al bebé. Lo que necesitamos, y tenemos de hecho un par de guías en español en nuestro website, en nuestra página web, en donde le recomendamos a la mamá cómo hacer lactancia de manera segura, cómo usar la máscara, cómo proteger al bebé, cómo estar muy seguros de que se lava las manos y todo esto para prevenir el riesgo de infección de los bebés. Recordemos también que las infecciones con COVID-19 en bebés y en niños son mucho menos severas y los niños son mucho menos susceptibles de infectarse que los adultos. Pero en nuestra página web tenemos fotos de cómo de cómo la madre puede protegerse a sí misma para proteger al bebé. Gracias, doctor. La otra pregunta es algo así relacionada sobre los niños que han contraído el COVID. Sabemos que en la ciudad de Nueva York se está propagando una nueva cepa del COVID, y una de las preguntas que los padres tenemos es que resultaron los niños contrayendo el COVID y de ahí salió un efecto secundario que es el Kawasaki. ¿Nos puede hablar de esto, doctor? Algunos niños, tenemos un caso, varios reportes de un par de cientos de casos en Estados Unidos de una enfermedad crónica, de una enfermedad severa asociada con el virus del COVID-19. Los números no son muy altos, como le digo, es un par de cientos de casos en todo el país. Nosotros hemos hecho seguimiento y tenemos una red de seguimiento de estos casos. No tenemos una explicación clara de por qué algunos niños lo presentan. No tenemos un indicador de riesgo particular, pero cuando miramos a la probabilidad de riesgo de un niño de infectarse es baja comparada con un adulto, y la posibilidad de presentar el MIS-C, que es esa sigla en inglés, de este síndrome que es más serio de enfermedad asociada con el COVID-19, el riesgo es muchísimo, muchísimo menor. Sí, definitivamente hemos visto esos casos, se encontraron inicialmente en Nueva York, en abril fueron también descritos en el Reino Unido, pero se han visto en otras partes de Estados Unidos. Les estamos haciendo seguimiento y estudiando. Gracias, doctor. Una pregunta más o menos relacionada con la vacuna en sí misma. Nuestra población quiere saber si es cierto lo que han dicho de que la vacuna contiene tejido de embriones o de fetos. No. Categóricamente, no. Especialmente con las vacunas del RNA mensajero. No quiero entrar en demasiada explicación de biología, pero la realidad es esta. Las vacunas no tienen células humanas. En algunos estados iniciales de desarrollo de vacunas, necesitamos que los virus crezcan, y para que crezcan, necesitamos que crezcan en células humanas. Algunas de esas líneas de células fueron desarrolladas hace más de 30 años y pueden haberse originado en tejidos fetales. Esos tejidos fetales no existen hoy en día. Lo que tenemos son células que se derivaron hace 30 años de ellos y se han usado para cultivar virus cuando eso es lo que se necesita hacer. La tecnología del RNA mensajero y algunas de esas otras vacunas no tienen células humanas en lo que se está proveyendo a la población. Ok, gracias, doctor. Otra pregunta viene de la preocupación de nosotros como pueblo latino viviendo en los Estados Unidos. Queremos saber si usted nos tiene alguna respuesta sobre por qué razón la población latina ha sido afectada tan desproporcionadamente en comparación con el resto de la población de los Estados Unidos. Son varias las razones por las que creemos que esto ocurre. Una de ellas es lo que llamamos los factores sociales que determinan resultados de salud, los determinantes sociales de la salud. Hemos visto que a mayor pobreza tenemos más riesgo. Y eso lo entendemos en general con casi todas las enfermedades, porque tenemos menos acceso al seguro, a cuidado de salud, porque hemos tenido una vida más dura que nos ha puesto el organismo en condiciones de desventaja. Cuando miramos, hay una cosa que nosotros llamamos los efectos ACEs,
adverse childhood events, eventos adversos de la infancia, alteran nuestro sistema inmune casi que para toda la vida. Entonces, eso lo hemos visto tanto en poblaciones hispanas como en poblaciones afroamericanas, que es ese impacto inicial en nuestra vida de un sufrimiento puede afectar nuestra capacidad a futuro de respuesta inmune. Cuando tenemos esas situaciones en donde no tenemos suficientes ingresos, de pronto vivimos muchos en una casa. Y vivimos muchos en una casa por varias razones. Una de pronto porque es más económico, pero la otra es cultural. Nosotros vivimos con las familias. Yo me traje a mi suegra a vivir conmigo. Nosotros somos así. Tenemos la familia extendida. Vivimos los abuelos, los padres, los hijos. Eso nos expone más porque la gente joven puede que se proteja menos. Y el otro factor dentro de esto es que tenemos muchas enfermedades crónicas. La tasa de obesidad en poblaciones afroamericanas y latinas es más alta. La obesidad es un factor de riesgo. La diabetes es un factor de riesgo. Entonces, todas estas cosas juntas, es como complicación de males, como decía mi padre, son los que influyen como factores todos juntos para que tengamos un mayor riesgo. Por eso queremos enfatizar muchísimo que como poblaciones hispanas apenas tengamos acceso a la vacuna, vacunémonos. Bueno, gracias, doctor. Entonces, lo que vivimos cuando somos pequeños y cuando estamos en desarrollo afecta de por vida como nosotros vayamos a recibir las enfermedades y procesarlas y salir bien. Sí, hay información que nos dice, tenemos toda una escala de factores de riesgo que nos muestra que entre mayor cantidad de dificultades tenemos, mayor riesgo tenemos. No es destino, es riesgo. No quiero ser claro en eso. No es que todos vamos a terminar mal, es que existe un riesgo y por eso tenemos que ser mucho más cuidadosos. Si sabemos que tenemos más riesgo, tenemos que cuidarnos más. Es cómo usamos la información que tenemos. Y si sabemos que ese es un factor que tenemos más riesgo porque nos tocó más duro, protejámonos más. Usemos la máscara con más juicio, lavémonos las manos con más juicio, mantengamos la distancia de las otras personas con más juicio y vacunémonos. Gracias, doctor. Nos queda muy poquito tiempo, pero no quiero pasar al próximo panelista sin responder una pregunta que nos han hecho. Usted mencionó el registro, una tarjeta de registro de que la persona ha recibido la vacuna. ¿Nos puede hablar un poquito más de eso? Claro, con mucho gusto. Varias cosas. Uno, primero que la distribución de la vacuna es nacional. La estamos haciendo a través de diferentes canales. La gran mayoría de la vacuna va a los gobiernos estatales, pero desde el nivel federal, desde el Departamento de Salud de Estados Unidos, hemos hecho contratos también con cadenas de farmacias o con nuestros centros de salud, los centros de salud que la administra. Yo no sé, nunca he dicho esa palabra en español, entonces no sé cómo decirlos. Los centros de salud comunitarios. Que tenemos distribuidos en todo el país, que son fundados por la Agencia de Manejos de Recursos de Salud, parte del ministerio. Hemos colocado vacuna en todos esos sitios y en la medida en que tengamos más vacuna, va a haber más distribución a través de esos canales. En cada uno de estos sitios nos van a dar una tarjetica. Esta no es, esto es un ejemplo de un papel, en donde está mi nombre, está la fecha de nacimiento y el tipo de vacuna que tuve. Y si es una vacuna de 2 dosis, me van a decir cuándo tengo que venir por la siguiente. Eso es muy importante porque entonces vamos a saber que fuimos protegidos. No le estamos diciendo a los estados que tienen que vacunar a las personas en la medida en que sean elegibles por los grupos de edad o de riesgo, sin poner precondiciones de que si tienen seguro de salud o este tipo de papel o este tipo de documento. No, la vacuna es para todos aquellos que estamos aquí en este país. A no costo para la persona. A nadie le pueden cobrar por la vacuna. Escúcheme bien, a nadie le pueden cobrar por la vacuna. En todas estas clínicas que estamos organizando, el Departamento de Salud, el gobierno federal, ya pagó por las vacunas. Entonces, nadie les puede cobrar por la vacuna o por nada. Eso es la estrategia federal para acabar con la pandemia. Entonces, todos tenemos derecho a la vacuna y a que no nos cueste.
Y en la medida en que nos vacunamos, le pedimos a la gente que por favor vayan a este website, a esta página web que es V corta, V, Safe, SAFE. Había un link en el website para que nos den su información de cómo les fue con la vacuna. Necesitamos saber eso porque al entender más cómo estamos reaccionando como hispanos, podemos tener mejores mensajes más positivos para el resto de la comunidad. Gracias, doctor. Una última pregunta que me hicieron ahorita es si tienen enfermedades preexistentes como la diabetes o tuberculosis o algo así. ¿Usted recomienda que se vacunen o preferiblemente no? Claro. Ayer, fíjense, acuérdese de los grupos de riesgo que le mostré en una de las fotos que tenía en la presentación. El grupo 1C incluye personas mayores de 16 años, creo que es 15-64, creo que dice la foto, con enfermedades crónicas, que es las que tenemos en la lista de factores de riesgo. Cada estado va a empezar a un tiempo distinto y eso es una de las cosas que confunde a la población en general, porque uno escucha cierta cosa en California, de pronto cierta otra en la Florida o en Texas, porque están a diferentes niveles en el acceso a la población, pero lo que queremos es que todas aquellas personas con estas enfermedades crónicas se vacunen. Es decir, todos aquellos que tenemos obesidad o que tenemos diabetes, debemos estar en ese grupo, somos elegibles y debemos vacunarnos. No es que sí, no, debemos vacunarnos porque tenemos más riesgo de enfermedad seria y de morirnos si nos da el COVID-19. Gracias, pastor. Doctor Montero, y lo voy a pasar con reverendo Carlos Durán. Muchísimas Doctor, gracias. Muchas gracias. Quiero hacerte una pregunta. Le estamos hablando a líderes cristianos de todo el país, a pastores. Estaba hablando con un pastor, me dice, tengo 50 iglesias que yo cubro y en esas 50 iglesias le hablamos a 10,000 personas en todo el país. ¿Qué esperas tú que nosotros hagamos como pastores y como líderes de nuestra comunidad? Ya que la comunidad latina es una de las que más está creciendo en cuanto a los movimientos de fe en los Estados Unidos. ¿Qué podemos hacer nosotros para activarnos y para hacer bendición para nuestra comunidad? Cantidades de cosas, pero se las voy a resumir en dos. Amplificar el mensaje de prevención de los CDC. Use la máscara, lávese las manos, mantenga la distancia, no viaje si no necesita, limpie las cosas y vacúnese, porque es cuestión de responsabilidad social con la comunidad. Todos queremos volver a aquellos momentos en los cuales compartíamos comunidad, no solo por Zoom como lo estamos haciendo hoy, sino en persona. La mejor garantía que tenemos de poder volver a hacer cosas como esas es vacunarnos. Pero tenemos que poder llegar al momento de la vacunación. Y lo que nos va a permitir eso es seguir todas las otras normas de prevención de la vacuna. Por favor, ayúdenos a difundir el mensaje científico que nosotros tenemos de cómo prevenir y mitigar el impacto de esta pandemia y cómo tenemos un plan para sacarnos de ella a través de las vacunas. En la medida en que la vacuna esté más disponible para todos los grupos, por favor, ayúdenos a hacer eso. Y que la gente haga los exámenes hasta que tengamos eso. Eso es lo más importante que tenemos. Muchas gracias, doctor Montero. De parte de toda la comunidad latina en los Estados Unidos, muchas gracias al Departamento de Salud, al Partnership Center, al CDC por todo el trabajo que ustedes hacen. Yo animo a los pastores de todo el país a que nosotros nos envolvamos, a que vayamos a nuestras oficinas locales, que es donde están las oportunidades de poder colaborar. Acabé de hablar con un pastor de Baltimore. Él me dice, mi iglesia en 30 días va a ser el sitio de vacunación de mi área. Nosotros tenemos que ir a nuestra comunidad y servir. Somos parte de este país y es nuestra nación. Antes de despedirnos, yo quiero despedirnos con una oración y poder dar gracias a Dios por esta oportunidad y por las bendiciones que tenemos. Entonces, inclinemos nuestro rostro para despedirnos. Oremos. Padre, gracias por este día tan hermoso que nos has dado. Gracias por la oportunidad de ser líderes en momentos difíciles, porque reconocemos que sin ti no podemos hacerlo. Te damos las gracias por el doctor Montero, por todo el equipo de trabajo que puso este seminario junto. Te pedimos que tú nos des la capacidad, nos des el deseo
establezca nuestros pasos, dirija nuestros pasos, establezca nuestros pensamientos, para que nosotros podamos servir a nuestra comunidad, podamos demostrar tu amor y podamos traer sanidad a nuestra comunidad, Señor. Oramos por nuestro presidente, por el Congreso, por el Senado, por el CDC, por todas aquellas personas que están trabajando para ayudarnos a salir de este problema. Te damos la gloria y la honra a ti, Señor, y sabemos que solamente en ti hay sanidad y restauración. En el nombre de Cristo Jesús oramos. Amén. 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 Doctor, muchas gracias y esperamos que esta no sea la última vez que podemos hablar con usted. Que Dios lo bendiga. Muchas gracias. Por favor, ayúdenos a diseminar el mensaje. Esa es una oportunidad muy importante. Realmente aprecio este tiempo con ustedes. Gracias. Gracias. Gracias, doctor. Hasta la próxima. Que Dios los bendiga a todos.